El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cambio, hicieron salir a la gente. Entró Jesús, tomó a la niña de la mano, y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús está vivo. Su salvación es eficaz para todo aquel que quiera acogerla, recibirla. Y los milagros aún existen. Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios. Dios que es soberano, puede alterar las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, porque para Él no hay imposible, porque Dios desea nuestro bien, Dios desea nuestra salvación, y por nosotros Dios ha sido capaz de todo, ha sido capaz de encarnarse, ha sido capaz de morir en la cruz, ha sido capaz de resucitar. La palabra de Dios dice que si el Padre nos ha dado a Cristo, aun cuando éramos sus enemigos, cuánto más ahora que redimidos, salvados, no nos dará todas las cosas. Muchas de las veces no somos capaces de ver las maravillas y las obras de Dios a causa de nuestra fe. Nuestra fe está muy débil, muy frágil. Necesitamos a Dios que encienda nuestra fe, que nos dé una fe expectante. Cuando hay una fe expectante, pues Dios puede entrar así como en una puerta ancha a obrar su poder y su gloria en cada uno de nosotros. En el pasaje del día de hoy encontramos al jefe de una sinagoga que se va a acercar a Jesús y se va a postrar ante él para pedirle que vaya a su casa, porque su hija ha muerto y quiere que le imponga las manos para que la resucite, para que la vuelva a la vida. Aquel jefe de la sinagoga pues se está arriesgando a perder su sinagoga por simpatizar con Jesús, por pedirle un favor a Jesús. No le importa. Su hija está muerta y él cree que Jesús puede volverla a la vida. Así es que se acerca, se postra, se humilla y clama a Jesús. Jesús se compadece de él y se pone en camino para
para ir a resucitarla, para ir a devolverle la vida. Mientras tanto, Jesús va a ser, pues, detenido por una mujer que, al igual que este jefe de la sinagoga, ha venido a pedir una intervención de Jesús. Dice el texto, Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le va a acercar por detrás y le va a tocar la orilla del manto, pues ella de seguro que ya había escuchado de la fuerza, de la energía, del poder curativo que emanaba de él, de sus vestiduras. Se decía ella, con solo tocar su manto me curaré. Y así lo hizo, tocó el manto de Jesús. Y Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Esta mujer hizo un acto de fe, tuvo fe expectante, creyó que podía ser curada y alcanzó la curación. De seguro que ya había escuchado a muchos más testimonios de lo que acontecía cuando uno tocaba a Jesús. Y así es, cuando tú toques a Jesús con fe, Jesús de seguro obrará y se manifestará poderosamente en tu vida. Aquella mujer fue libre de aquel flujo de sangre. Tenía 12 años. No fue sino hasta que encontró a Jesús que fue curada. Tú también, hermano, ¿por qué no te acercas a Jesús? ¿Por qué nos haces este Jericó que estamos haciendo a las 6 de la mañana, 8 de la noche, hora de México? De seguro que tocarás el manto de Jesús y esos flujos de pecado y de mal que hay en tu vida se cortarán, se secarán. Después Jesús se dirigió a la casa de aquel encargado, jefe de la sinagoga. Dice, cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente. La niña ya estaba muerta, ¿verdad? Ya había un grande alboroto, había plañideras, que eran mujeres contratadas para que lloraran y dijeran así que querían mucho al difunto. Así es que Jesús manda que todo aquel ruido, que toda aquella desesperación se retire. Retírense de aquí. Para Jesús la niña no está muerta. Para Jesús la niña está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. Jesús es la resurrección, Jesús es la vida, y a través de ese toque le comunicó la vida, la despertó, la resucitó, la levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Hermanos, Jesús es el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, Dios no cambia. Él es el mismo de hace miles y miles de años y seguirá siendo el mismo, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios de la salvación, Dios que desea lo mejor para el ser humano. Jesús se regocija en poder curar, en poder resucitar, en poder promover, en poder hacer que triunfemos, que salgamos adelante en cualquier situación. Dios se regocija, Dios se alegra. Basta que creas. Cree, hermano. Cree que Dios puede hacer lo que tú necesitas. Tan solo créelo y pídeselo. Y de seguro que Él hará, Él obrará.
Él se manifestará siempre mucho mejor de lo que podemos pedirle o pensar. No dejes de hacerlo y no dejes de crecer en la fe. Ora a Dios que te aumente la fe. Ora a Dios que te dé una fe expectante. Ora a Dios para que salgas de tus problemas, de tus aflicciones, de tus sufrimientos, de las oscuridades, de las tinieblas. Dios lo puede hacer si eres capaz de creer. Ora y también ayuna para que tu oración sea más eficaz, sea más fuerte y puedas alcanzar la bendición que Dios tiene para tu vida. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Seguimos con nuestra celebración.